Esta inhibición, esta inhibición es inespecífica en las enzimas de la ciclooxigenasa. Generalmente todos los libros van a ver lo que es enzima de ciclooxigenasa o en la bibliografía con las iniciales COX, esa es la abreviación de esto. Ahora, los prostanoides son los que se van a producir a una respuesta. Se producen como una respuesta a una lesión o una inflamación en los tejidos. Esto va a contribuir a una sensibilización periférica, tanto al dolor, a la percepción del dolor, al ánimo y a los patrones de sueño. Estos prostanoides van a tener funciones también de homeostasis en los riñones, en la mucosa gástrica, en las plaquetas y en el sistema nervioso central. Todos estos van a derivar del ácido araquidónico y se va a liberar en las membranas celulares durante la lesión o una inflamación en los tejidos y consisten en prostaglandinas como la prostaciclina y el tromboxano A2, que son los más llamativos. Otra cosa importante del ácido acetil salicílico es que va a inhibir de una manera irreversible la agregación plaquetaria. Esta inhibición va a ser durante el tiempo de vida que tengan las plaquetas, que aproximadamente son de 10 a 12 días. También otros antiinflamatorios no esteroideos específicos como los COX-2, que el único en el comercio es el Celocosib, van a inhibir de modo reversible la agregación y obviamente que todo esto depende de la dosis que vayamos a utilizar para que pueda ser depurado durante la circulación. En la siguiente diapositiva van a ver lo que es el esquema de las prostaciclinas. Eh, generalmente van a atravesar la capa fosfolípida de las membranas. De ahí va a haber una interacción de una enzima de la fosfolipasa A2 y se va a formar el ácido araquidónico. Por este medio igual se activa la enzima ciclooxigenasa de los COX y va a formar la prostaglandina G2. Se va a activar la peroxidasa de los COX y van a formar la prostaglandina H2. Y de acá van a formarse la actividad de prostanoide sintetasa, que son la prostaglandina D, la F, la E, la I y del tromboxano A. Ahora hablamos de los que son los analgésicos no opioides. Vamos a hablar de lo que es el paracetamol. Paracetamol o acetaminofeno es una PAP, es paracetil monofenol, es N-acetil paraminofeno. Es un analgésico y un antipirético, porque todos lo han usado alguna vez, así que es muy conocido. Lo malo que es hepatotóxico, tiene una hepatotoxicidad centrolobular. La dosis del paracetamol es de 10 a 15 miligramos kilogramo de cada 4, cada 6 horas en los niños, y en los neonatos puede ir de cada 6 a cada 8 horas. En los adultos, generalmente va de 325 a 650 miligramos cada 4 a cada 6 horas. Ahora, la dosis máxima en niños es de 75 miligramos kilogramo día y en el adulto de 4 gramos al día. Tengan en cuenta que si agregamos un poco más, ya tenemos gran daño, podemos producir una hepatotoxicidad. Tenemos la hepatitis tóxica que puede ser tóxica por fármacos. Ahora, el mecanismo de acción del acetaminofeno del paracetamol es un inhibidor de los COX 1, 2, 3 y va a tener una modulación en los sistemas opioidérgico, serotoninérgico y endocannabinoides. Esto puede dar una modulación de estos sistemas. Ahora, lo que es farmacocinética y farmacodinámica, el paracetamol tiene una biodisponibilidad
después de la administración oral y va a cruzar la barrera hematoencefálica. Este tiempo máximo va a ser de 20 minutos aproximadamente. El metabolismo y la excreción, la ruta principal del paracetamol es la glucuronidación y la sulfatación en el hígado. Estos conjugados no tóxicos se van a formar y se van a excretar en la orina y la bilis. Aproximadamente del 5 al 9% de paracetamol se va a oxidar en el sistema del citocromo P450, que las abreviaciones son CYP, y va a producir el N-acetilbenzoquinoneima, que es el NACPI. Ahora, la interacción farmacológica y su efecto adverso, como les dije, es hepatotóxico y por la producción del NACPI. El NACPI es el N-acetilbenzoquinoneimina. Ahora hablamos de lo que es el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ASA, dependiendo, igual van a encontrar en diferentes partes de bibliografía de esta abreviación. Generalmente se usa para un dolor leve o moderado, es un antiinflamatorio y es un antipirético. Es un antiplaquetario y se utiliza bastante en angina inestable, en un infarto agudo de miocardio, para la prevención de una trombosis, también en alteraciones plaquetarias para prevención de una trombosis arterial y venosa. Tengan en cuenta que el tiempo de acción va a ser el tiempo que va a actuar sobre las plaquetas, ya que tiene una síntesis plaquetaria del tromboxano A2 y esta liberación de la plaquetaria del difosfato de adenosina. Este efecto que va a tener antiplaquetario va a durar la vida de las plaquetas, que son aproximadamente de 8 a 10 días. Este es el tiempo en el que va a seguir actuando la aspirina en el organismo. Ahora, está contraindicado en una úlcera duodenal, en una úlcera gástrica y también está contraindicado en niños, generalmente niños pequeños, por el síndrome de Reye. No se olviden que el síndrome de Reye tiene un daño cerebral que es súbito y puede tener obviamente, con problemas de actividad hepática. Generalmente, este síndrome de Reye va a estar presente en niños que ya han cruzado con una varicela o que están cruzando con una gripe. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, los mecanismos de acción de la aspirina es un inhibidor irreversible no selectivo de los COX. Va a afectar el sistema de la calicreína y por este hecho va a disminuir la unión de los granulocitos a los vasos lesionados. Ahora, la farmacocinática y farmacodinamia. La aspirina puede administrarse tanto por vía oral o por vía rectal. Tiene una biodisponibilidad aproximadamente del 40 al 50%. Tiene una vida media plasmática corta, que aproximadamente son de 15 minutos, pero la vida media plasmática de su metabolito primario, que es el ácido salicílico, que va a ser mucho más prolongado y obviamente depende tanto de la dosis, que va a ser y va a estar más o menos de 2 a 12 horas. Ahora, tengan en cuenta que la vida media de la farmacocinética breve del ASA y sus efectos farmacodinámicos prolongados se deben a la inhibición plaquetaria irreversible. El metabolismo y la excreción de la aspirina va a pretender el metabolismo en el primer paso. Se va a metabolizar en el ácido salicílico y tiene una menor actividad farmacológica en el hígado, en el plasma y en los eritrocitos. La aspirina se va a unir en gran medida a la albúmina y una pequeña cantidad se va a excretar sin cambios en la orina. El resto se va a excretar por ácido salicílico y por la glicina. Y la interacción farmacológica y los efectos adversos pueden erosionar la mucosa gástrica, causar necrosis tubular aguda secundaria al flujo sanguíneo renal disminuido y precipitar en un broncoespasmo. Ahora hablamos de lo que es el ibuprofeno, el ketorolaco y el celocopsib.
todos estos, tengan en cuenta que todos estos son AINES no selectivos, tienen un perfil de efecto colateral que van a incluir una inhibición de la agregación plaquetaria y obviamente va a estar relacionado con la dosis. Va a tener un sangrado gastrointestinal, puede haber una disfunción renal, una cicatrización ósea alterada, hipertensión y broncoespasmo. Se trata para el dolor, la inflamación, fiebre y obviamente cuando usamos esto también disminuimos los opioides. El ketorolaco generalmente va a estar contraindicado en la amidalectomía en niños, en la adenoidectomía en niños, en reemplazos articulares totales y en una cirugía plástica mayor, porque puede incrementar el riesgo de sangrado. Luego el ibuprofeno y el ketorolaco van a estar contraindicados en una insuficiencia renal. Y el celocopsib va a estar contraindicado en una cirugía de derivación de arteria coronaria por el sangrado gastrointestinal. Puede producir una alergia a la sulfamenida. Algo también del ketorolaco eh, es, bueno, la contraindicación es relativa en pacientes que tienen una insuficiencia renal. No podemos utilizar más de 5 días. Luego tendríamos que cambiar por otro analgésico dependiendo de lo que vayamos a tratar. Pero lo que todo está escrito en la bibliografía es que podemos usarlo solo por 5 días. La dosis del ibuprofeno va a ser de 200 a 400 miligramos cada 6 horas. En afecciones inflamatorias mayores podemos incrementar esta dosis de 400 a 800 miligramos cada 6 a 8 horas. Y en niños la dosis es de 5 a 10 miligramos kilogramo peso cada 6 a 8 horas. La dosis del ketorolaco es de 15 a 30 miligramos endovenoso o intramuscular. También cada 6 horas. Igual, no se olviden que el tiempo máximo que podemos usar es de 5 días. O podemos poner una dosis única de 60 miligramos. Ahora, en pediatría la dosis es de 0,5 miligramos kilogramo peso. Ahora, el celocopsib vienen en cápsulas de 50, 100, 200 o 400 miligramos. La dosis en el adulto es de 400 miligramos cada 12 horas en el primer día y luego 200 miligramos cada 12 en el segundo día. Pero en niños mayores de 2 años se da de 10 a 25 kilogramos. La dosis es de 50 miligramos cada 12 horas. Con un peso mayor a 25 kilogramos, estos niños pueden recibir 100 miligramos de celocopsib cada 12 horas. El mecanismo de acción de estos AINES, tanto el ibuprofeno y el ketorolaco van a inhibir las enzimas de la ciclooxigenasa. Y el celocopsib es el que va a inhibir los COX-2. Ahora, la farmacocinética y la farmacodinamia, el ibuprofeno podemos administrarlo por vía oral, que va a estar con una biodisponibilidad del 100% y su efecto máximo va a ser de 1 a 2 horas. Y el 70 al 90% se va a excretar en 24 horas. El ketorolaco, la ventaja que tiene un inicio rápido endovenoso con una concentración plasmática aproximadamente de 5 minutos, incluso un poco más rápido, dependiendo obviamente a cada organismo, pero la vida media aproximadamente es de 5 horas y más del 90% se va a excretar en 2 días. Y el celocopsib tiene una concentración plasmática de 2 a 4 horas aproximadamente. El metabolismo y la excreción, la biotransformación hepática y la excreción renal. El ibuprofeno se oxida por las enzimas del CP450, que la abreviación es SYP, y se va a conjugar con el ácido glucurónico. El ketorolaco se va a metabolizar por la glucuronatidación y más del 90% se va a excretar en la orina en 2 días. Y el celocopsib va a tener una biotransformación en el ácido carbólico y se va a metabolizar en glucurónidos. Se va a metabolizar por el CYP y la vida media de eliminación aproximadamente es de 11 horas. Ahora, la interacción
farmacológica y los efectos adversos pueden erosionar la mucosa gástrica, pueden causar una necrosis tubular secundaria al flujo sanguíneo. Ahora, la interacción farmacológica y sus efectos adversos pueden incluso inhibir la agregación plaquetaria, el sangrado gastrointestinal, tener una cicatrización ósea, pueden producir la hipertensión y broncoespasmo. Ahora hablamos de lo que son los bloqueadores del receptor N-metil de aspartato, eh, específicamente la ketamina. En la anterior clase ya hablamos de estos receptores, pero ahora vamos a hablar de la ketamina como analgésico, no como un inductor o un anestésico como tal. La ketamina está utilizada obviamente en la anestesia general, pero con dosis subanestésicas podemos tratar el dolor neuropático, isquémico y agudo. La dosis va a ser de 1 miligramo kilogramo, 1 miligramo por kilogramo peso. Obviamente la ketamina va a causar una taquicardia, va a causar una hipertensión y va a tener aumento de la resistencia vascular sistémica. No se olviden que está contraindicado en pacientes con la presión intracraneal elevada. La dosis de inducción de la ketamina es de 1 a 4 miligramos kilogramo por vía endovenosa, de 2 a 4 miligramos por vía intramuscular. Ahora tenemos la dosis en bolo intraquirúrgica que va a ser de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo hora. Y la vía de administración va a ser endovenosa, intramuscular. Podemos usar la subcutánea, oral, rectal, hasta incluso intranasal. Ahora, los mecanismos de acción van a ser antagonistas de los receptores N-metil de aspartato, va a afectar la hiperexcitabilidad neuronal, que vamos a tener incluso hiperalgesia, alodinia e incluso hasta impulsos nerviosos dolorosos. Su farmacodinamia y su farmacocinética, el inicio de la acción después de la administración intravenosa generalmente es más rápido en segundos y la vida media va a ser de 2 a 3 horas. En la administración intramuscular, que va a ser el 93% de biodisponibilidad, la biodisponibilidad es mucho menor para la administración intranasal y oral, pero la administración intranasal se va a relacionar con con un inicio rápido. Ahora, el metabolismo y la excreción. La ketamina va a tener un metabolismo hepático extenso por el citocromo 3 a 4, que es el metabolito activo de la norketamina. Este metabolismo va a ser sustancial en el primer paso y puede llegar incluso a ocasionar una mayor producción de norketamina después de la administración oral. Y en pequeñas cantidades, este medicamento se va a metabolizar y se excreta en la orina. Ahora, la interacción farmacológica y los efectos adversos van a tener una mayor probabilidad con la dosis anestésica, que es mayor a 1 miligramo kilogramo peso, que con dosis analgésicas. La mayoría de los efectos van a ser psicomiméticos. Va a haber alucinaciones, fenómenos de alerta o de emergencia, sueños vividos, un estado de ánimo mitigado y obviamente es un cialogogo y tiene efectos gastrointestinales. Puede producir náuseas, vómito y con el uso prolongado incluso anorexia. Ahora hablamos de lo que son los agonistas adrenérgicos alfa 2, específicamente la clonidina y la dexmedetomidina. Estos están indicados para la sedación y para la analgesia. Estos dos fármacos no van a inhibir el impulso respiratorio. Generalmente son usados, obviamente usamos en quirófano, pero también lo usan bastante, se está empezando a usar en terapia intensiva, la dexmedetomidina, para hacer una extubación temprana. Ayuda bastante para poder destetar y extubar al paciente.
La clonidina va a estar disponible en tabletas, también en inyectables y en parches transdérmicos. La dosis oral de la clonidina es de 0.2 a 0.3 miligramos endovenoso y de 1 a 5 microgramos kilogramo. En, esto lo pasamos por una bomba infusora en 30 a 60 minutos con una infusión de 0.3 microgramos kilogramo hora. Ahora la dexmedetomidina, la infusión es endovenosa. Tenemos la dosis de 0,2 a 1 microgramos kilogramo hora y la dosis en bolo que es de 1 microgramo kilogramo. Generalmente esta dosis de bolo tenemos que tener mayor control, ya que podemos tener una depresión respiratoria y tengamos que manejar vía aérea. Pero generalmente se utiliza la de dexmedetomidina no en bolo, sino en una infusión continua, tener los planos necesarios. El mecanismo de acción son agonistas, no se olviden que esto sí les voy a preguntar, que son agonistas receptores alfa 2. Estos van a regular la dopamina y la norepinefrina. Estos receptores alfa 2 van a mediar la sedación, van a tener analgesia y la hipotensión en el locus coeruleus. La farmacéutica y la farmacodinamia de la clonidina tiene una biodisponibilidad oral del 100% y una concentración plasmática de 1 a 3 horas. El metabolismo y la excreción se van a eliminar por forma hepática y por forma renal. Ahora, la interacción y sus efectos adversos pueden llegar a producir bradicardia, hipotensión, incluso hipertensión, dependiendo a la dosis que vayamos a utilizar. Ahora hablamos de lo que son los opioides. Tenemos los opioides endógenos. Estos opioides endógenos y los receptores opioides se van a localizar en los sistemas nerviosos periféricos, periférico y central. Estos opioides endógenos incluyen las encefalinas, las dinorfinas y las beta-endorfinas. Estos se van a producir a partir de precursores proteicos grandes por segmentación proteolítica. El sistema opioide va a tener un papel central en la nocicepción y en la analgesia, pero puede afectar múltiples procesos fisiológicos que pueden tener una respuesta al estrés, a las funciones endocrinas e inmunes, al tránsito gastrointestinal, a una ventilación, al estado de ánimo y al bienestar. Las beta-endorfinas y las encefalinas van a tener una mayor afinidad a los receptores mu y a los receptores gamma. A cambio, las dimorfinas van a unirse de manera preferencial a los receptores kappa. Ahora, los receptores opioides, tenemos los receptores opioides, son receptores que se van a acoplar a la proteína G. Son 7 porciones que van a tener transmembrana y asas intracelulares, extracelulares y se homologan significativamente en subtipos de los receptores opioides. Esta unión de los agonistas opioides puede provocar la activación de la proteína G y los efectos principalmente de inhibición van a disminuir la excitabilidad neuronal. Pueden llegar por la producción de la disminución del adenosín-monofosfato cíclico e influjo de los iones de calcio, el flujo aumentado por los iones de potasio. Esto puede tener una unión al opioide y puede llegar a incrementar la producción de las prostaglandinas y de los leucotrienos. Ahora, los receptores opioides, no se olviden que son los receptores mu, kappa y gamma. Y tenemos también el receptor opioide de nocicepción u orfamina, que son los MOP, COT, DOP y NOP. Ahora también son los agonistas mu y gamma están en los refuerzos positivo y los agonistas kappa van a producir aversión, alucinación y un malestar general.
Los antagonistas muy gamma pueden llegar a superar los efectos eufóricos de los medicamentos opiáceos, mientras los antagonistas kappa pueden producir efectos positivos. Los receptores opioides se van a encontrar a lo largo de todo el sistema nervioso central. Están incluidos en las sustancias de la gelatina de la médula espinal, en la región gris del periacueducto y en el sistema límbico, en el área postrema, en el tálamo y en la corteza cerebral. Estos receptores opioides también se encuentran fuera del sistema nervioso central. Van a estar también en las neuronas periféricas, en el tejido neuroendocrino y en las células inmunes, en el tracto gastrointestinal, biliar y también en otros tejidos. Ahora, el mecanismo de la analgesia del opioide está presente en la médula espinal. Estos opioides van a inhibir la liberación de la sustancia P, desde las neuronas sensitivas primarias hasta la asta dorsal. Van a llegar a atenuar la transmisión de la estimulación dolorosa desde los nervios periféricos hasta la corteza cerebral. En el tallo cerebral, los opioides pueden llegar a actuar a través de las rutas inhibitorias, pueden descendentes y van a atenuar los estímulos dolorosos. Estos son los agonistas opioides, también tienen la actividad del prosencéfalo, de las estructuras de, de recompensa del cerebro. Ahora, la hiperalgesia inducida por opioides, la tolerancia y la dependencia. La tolerancia es el uso crónico provocado por la necesidad de dosis crecientes para poder alcanzar la analgesia. Generalmente la tolerancia vamos a ver en pacientes que estamos usando por bastante tiempo opioides. Generalmente un ejemplo clásico en anestesia son pacientes que tienen quemadura y obviamente son pacientes que cada 2 o 3 días ingresan a quirófano para la limpieza quirúrgica. Entonces se ven generalmente niños. Entonces usamos, dependiendo de la dosis peso, de un ejemplo de los opioides, en el caso del fentanil, pero de modo que vamos haciendo más curaciones en estos pacientes, vamos a tener que usar lamentablemente más dosis de estos opioides. A esto se refiere la tolerancia. Ahora, algo que es importante no es que a dosis más altas podemos llegar a producir una depresión respiratoria, pero necesitamos dosis más altas para poder llegar a tener la analgesia en estos pacientes. Otro problema que puede ser la hiperalgesia, que es la respuesta una respuesta aumentada a los estímulos dolorosos, y la dependencia. Generalmente, obviamente, estos fármacos llegan a ser dependientes y si los retiramos rápido podemos llegar a tener un síndrome de abstinencia marcado. Ahora, las vías de administración. Tenemos obviamente la vía oral, la vía endovenosa. El fentanil también podemos usarlo de forma transdérmica, transmucosa, intranasal y transpulmonar. Fentanil, la morfina y el sufentanil, cuando se utilizan sin conservantes, podemos usarlos en el espacio intratecal y también el fentanil se usa bastante en el espacio epidural. La farmacocinética y la farmacodinamia. Es necesario conocer el tiempo y hasta el efecto máximo después de una inyección del bolo, el tiempo al estado estacionario después de iniciar una infusión y la vida media sensible, y el tiempo hasta la disminución del 50% de las concentraciones en el sitio efecto después de suspender la infusión. En el siguiente gráfico van a ver las dosis equipotentes de los opioides. El sufentanil, si pueden apreciar, la dosis es de 5 microgramos, más potente que el fentanil, pero en nuestro medio no lo tenemos. Los más comunes o usados, obviamente, es el fentanil, el remifentanil y la morfina, son los que más usamos en nuestro medio. Ahora, los efectos terapéuticos
van a llegar a actuar en los nervios periféricos y en la médula espinal y pueden llegar a atenuar los estímulos nocivos y a nivel central mediante la respuesta efectiva. Van a actuar en los agonistas mu eficaces para tratar la sensación transmitidas por las fibras C, desmielinizadas lentas y menos eficaces para el dolor neuropático, y los estímulos transmitidos por las fibras A gamma mielinizadas rápidas. Ahora, cuando hacemos podemos llegar a producir una tos por reflejo tusivo, pero esta tos se realiza cuando administramos una dosis rápida del fentanil. Entonces, la indicación es cuando vamos a hacer una dosis en bolo, es que hagamos una administración lenta para evitar esta, esta tos o este reflejo tusígeno. Ahora, dentro de los efectos adversos, los agonistas mu van a llegar a suprimir el impulso ventilatorio en el bulbo y van a alterar la respuesta ventilatoria del dióxido de carbono y y una hipoxia. El umbral apneico de la cifra de la presión parcial arterial del dióxido de carbono, por debajo de la cual un paciente no va a respirar y la influencia va a ser por los agonistas opioides. También vamos a tener un incremento en el tono vagal y la administración del fentanil puede llegar a producir un tórax leñoso. Y obviamente tenemos que saber manejar cuando se presente este caso. Ahora, otra cosa importante es que los factores que van a incrementar el riesgo de una depresión ventilatoria por opioides pueden ser que incluyen las dosis altas, un sueño natural, la edad avanzada, también cuando existen otros depresores del sistema nervioso central, y esta depuración va a disminuir dependiendo a una insuficiencia hepática o a una insuficiencia renal. Ahora el metabolismo y los metabolitos activos. Los opioides generalmente son bases débiles, liposolubles, y se van a unir a una gran medida a proteínas. Estas se van a ionizar en el pH fisiológico. Cada opioide va a tener características únicas y en general se van a metabolizar por el sistema CYP hepático. Ahora, la conjugación hepática va a seguir la excreción renal y también puede ser significativa. Las interacciones farmacológicas son hipnóticos y sedantes opioides no sinérgicos. En cuanto a la codeína, es un profármaco. Del 50 al 10% se va a metabolizar en la morfina por una isoforma del sistema citocromo P450 y del CYP2D6. Los opioides menores, que son el tramadol, la hidrocona y la oxicodona, se van a metabolizar por el CYP2D6. Y la morfina se va a conjugar en el hígado y en los riñones. Morfina 3-glucorínido y morfina 6-glucorínido, los cuales se van a acumular en caso de una insuficiencia renal. La morfina 6-glucorónido es un metabolismo activo que va a llegar a que se potencia similar a la morfina, y su acumulación puede ocasionar una depresión respiratoria grave. La normeperidina es el metabolito activo de la meperidina y en condiciones normales se va a excretar por los riñones, pero se puede llegar a acumular durante una insuficiencia renal. Esto puede llegar a causar una excitación del sistema nervioso central y va a incluir una ansiedad, el temblor, la mioclonía, convulsiones, y por eso el uso de meperidina va a estar restringido en pacientes que tienen una insuficiencia renal. Ahora, estas son las dosis de bolo típico de los opioides. Lo que sí
necesito que memoricen es de la morfina y el fentanil, que son los que más se usan, y del remifentanil. Ya dosis en bolo de la morfina de 1 a 5 miligramos endovenoso, del fentanil de 50 a 150 microgramos endovenoso. El remifentanil está indicado de 25 a 100 microgramos endovenoso, pero generalmente no se realizan dosis de embolo del remifentanil, sino más que todo como para en una infusión, no embolo. Y la dosis en infusión va a ser de 0,05 a 0,15 microgramos kilogramo minuto. Hablamos de lo que son de la morfina. La morfina es un opioide prototípico y es un analgésico eficaz. El tiempo de inicio es lento y es poco liposoluble. La concentración máxima de la morfina va a ser de 90 minutos. Lo que sí, la morfina va a liberar histamina y puede llegar a producir una hipotensión. No se olviden que el metabolismo de primer paso va a provocar una concentración elevada de la morfina 6-glucurónido. La hidromorfa es un opioide sintético pero potente, con un tiempo de inicio similar al de la morfina, pero puede llegar a alcanzar un efecto máximo a mayor rapidez, generalmente en 15 minutos, y tiene un efecto clínico prolongado, más o menos de 2 horas. Está indicado para controlar la analgesia. La meperidina, no se olviden que debido a su acumulación del metabolito activo de la meperidina, que es la norperidina, está contraindicado en una insuficiencia renal y puede llegar a tener secuelas en el sistema nervioso central. Luego el sufentanil es el opioide más potente, ya que la dosis va a ser de 5 microgramos. Estos 5 microgramos equivalen a 50 microgramos del fentanil, por eso es mucho más potente el fentanil. Generalmente lo usamos en vía endovenosa, pero también podemos usarlo transmucosa, transdérmica, intranasal y transpulmonar. El inicio máximo va a ser de 3 a 5 minutos y el efecto de analgesia puede ser de 30 a 45 minutos. Lo que sí, después de la administración, tenemos una depresión respiratoria que va a llegar a ocurrir de 3 a 5 minutos después de la dosis endovenosa. El alfentanil tiene un efecto máximo con rapidez. Su metabolismo hepático es menos predecible que en el fentanil y el subfentanil. El remifentanil tiene un inicio de 90 segundos. La duración va a ser aproximadamente de 3 minutos y la vida media de 5 minutos. La diferencia del resto de los opioides, que el remifentanil, y si les voy a preguntar esto, tiene una metabolización por hidrólisis de los esteres tanto en sangre y en los tejidos. Después del uso del remifentanil intraquirúrgico, es necesario tener analgesia postquirúrgica, ya que el efecto del remifentanil termina a los 15 minutos de lo que hemos administrado. La metadona. La metadona se usa en vía endovenosa y oral. Generalmente se trata de usar para la adicción a opioides. En los pacientes que han estado bastante tiempo usando morfina, meperidina o fentanil para tratamientos del dolor, tratamos de cambiar por la metadona para tratar el tratamiento de la adicción. La metadona es un isómero dextrorotatorio de la metadona y tiene una actividad antagonista del N-metildiaspartato. Un efecto adverso que puede llegar a prolongar el intervalo QT. La ventaja de todos los opioides que tienen su antídoto, que es la naloxona. La naloxona es el antagonista competitivo de los receptores opioides y con mayor afinidad de los receptores mu.
su metabolismo va a ser con rapidez en el hígado y puede causar taquicardia, un edema pulmonar o muerte súbita. La duración de acción de la naloxona por lo general, generalmente es sustancialmente más breve que aquella de los opioides cuyos efectos queremos tratar de revertir. Bueno, chicos, esto sería por este tema. El lunes, igual a la misma hora, vamos a hablar de lo que son los bloqueantes neuromusculares y estos temas son los que van a entrar al parcial. Bueno, chicos, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego, doctor.